Sangre de mi sangre. Capítulo 2. La consumación. Pedro y Pablo comían juntos casi todos los días, unas veces solos y otras acompañados de algunos compañeros de trabajo. Sin embargo, cuando necesitaban hablar de algo personal, les gustaba quedar solos en aquella cafetería. No era muy frecuentada por sus compañeros y normalmente no estaba muy llena. Ello permitía hablar con intimidad, sin que nadie les escuchara o molestara. Además, siempre que podían, elegían la mesa en la que esa vez ya estaba sentado Pedro. Estaba al fondo, al lado del pasillo que daba acceso a los baños, medio tapada por una columna y bastante escondida del resto. Se saludaron dándose 2 besos en la mejilla, como hacían siempre, sin importarles quién estuviera delante, ya fueran compañeros, clientes o amigos. Sin embargo, aquella vez, la muestra de cariño fraternal de Pablo hacia su hermano fue más efusiva que de costumbre. Gracias por el mensaje de ayer y por lo que vas a hacer por mí, le dijo. Me ha costado decidirme, pero al final estoy dispuesto a intentarlo. No obstante, antes de nada, me veo en la obligación de preguntarte si has pensado que, aunque yo acepte hacerme pasar por ti una sola vez en tu cama, eso no garantiza que Encarni se vaya a quedar embarazada. Fue lo primero que le dijo Pedro a su hermano, tratando de ser sincero y quizá con la esperanza de convencerle para que se olvidara de todo aquello. Sí, claro que lo sé. Por eso, no podrá ser solo una vez como dices. Además, si fuera posible, debería ser la semana que viene, porque, según mis cuentas, las probabilidades de éxito serán mayores si tenemos en cuenta la fase del ciclo menstrual de mi mujer. Le respondió, con una precisión y convencimiento que dejó atónito a su hermano. Veo que lo tienes todo pensado al milímetro, le dijo Pedro, viendo que aquello era más complicado todavía de lo que se imaginaba. Ya sabes que a los dos nos gusta ser meticulosos y pensamos en todos los detalles. En esta ocasión, con mayor motivo si cabe. Siguió diciéndole. Sí, pero es que esta vez estamos hablando de algo muy... ¿Muy qué? Le dijo Pablo para hacerle pensar en el asunto bajo otra perspectiva. Luego continuó argumentándole. Tienes que olvidarte de tus prejuicios y pensar en el favor que me vas a hacer. Bueno, que nos vas a hacer a Encarni y a mí. Entenderás que me sea difícil verlo así. Fue la única respuesta que se le ocurrió a Pedro. Se tuvieron que callar por unos momentos a ver que llegaba el camarero para preguntarles lo que querían comer. Cuando volvieron a quedarse a solas, Pablo continuó con la detallada descripción del plan que tenía pensado para lograr que su mujer se quedara embarazada gracias a la colaboración de su hermano. Sé que toda la semana que viene tienes un viaje para asistir a un curso. Yo, por mi parte, he gestionado mi agenda para que sea una semana tranquila, incluso con la posibilidad de poder teletrabajar 2 o 3 días. También sé que a Encarni le pasará algo parecido y podrá trabajar desde casa algunos días. Así, si yo me voy en tu lugar al curso y tú te haces pasar por mí, podrás tener, además de las tardes y las noches, muchos momentos de intimidad con mi mujer. Y precisamente en la semana idónea para mantener relaciones sexuales. Ya sabes que, según la teoría de las probabilidades, cuanto más casos favorables tengamos, mayor será la probabilidad de éxito. Te estoy oyendo cómo hablas y me estás asustando. Parece que estuviéramos hablando de financiar una inversión o de la compra de un piso. ¿Es que no te importa que te pongan los cuernos con tu mujer? Y además, haciendo tú mismo el papel de alcahueta, le dijo algo alterado y sin dar crédito al comportamiento de su gemelo. Por supuesto que me importa, pero en este caso, el fin justifica los medios. Además, ¿quién mejor que tú, que eres sangre de mi sangre para hacerlo? Le contestó Pablo, casi sin inmutarse. Durante el resto de la comida, Pablo siguió desvelándole a su hermano los detalles de lo que tenía pensado. De vez en cuando, buscó confirmación para asegurarse que no le quedaba ninguna duda del qué, el cómo y el cuándo. Del quién no hizo falta repetirlo, porque la imagen de su cuñada, desnuda y retozando bajo su cuerpo, no se le fue de la cabeza a Pedro ni durante la comida ni en los días siguientes. Antes de levantarse de la mesa, ya tenía acordado que ese domingo, que les tocaba comer en casa de Pedro, pondrían en marcha el plan justo después del café. Pablo haría como que llevaba a Pedro a la estación del tren y luego volvería a buscar a Encarni para llevarla a casa. En ese viaje se darían el cambiazo. Incluso intercambiarían por unos días sus teléfonos móviles y sus ordenadores personales. Pablo se subiría al tren y Pedro volvería por Encarni, su pseudomujer, durante una semana entera. De ese modo, ese mismo domingo por la tarde, Pedro podría ponerse manos a la obra para intentar dejar embarazada a su cuñada. Los días previos al domingo, Pablo aprovechó, siempre que tuvo ocasión, para darle las últimas instrucciones a su hermano y así no dejar ningún cabo suelto. Prácticamente, Pedro conocía todo sobre la vida de su hermano, pero nunca habían hablado en detalle de su relación sexual con sus parejas. Por ello,
Pablo tuvo que darle, sin ruborizarse, un curso acelerado sobre los gustos, costumbres y preferencias de Encarni. Pedro tuvo que escuchar cosas que consideraba secretos de alcoba de su hermano y prestar mucha atención para no arriesgarse a ser descubierto. Fueron días, y sobre todo noches, muy revueltas para Pedro. Como si preparara el examen más importante de su vida, su cabeza no paró de repasar lo que su hermano le había contado. Esos días rehuyó cualquier contacto de índole afectivo o sexual con su propia mujer. Tuvo que decirle a María que estaba muy estresado en el trabajo y que las cosas serían distintas cuando volviera de su viaje. Por fin llegó el día D, y comenzaron 7 días y 7 noches de continuos encuentros sexuales entre Pedro y su cuñada. La primera noche, el mismo domingo después de cenar, Pedro le dijo que tenía que revisar unos documentos, tratando de que, al menos esta primera vez, fuera tranquila y pudiera irse acostumbrando al terreno de juego de manera paulatina. Cuando entró en el cuarto, pensando que Encarni ya estaría dormida, se llevó la sorpresa de encontrar a su cuñada tumbada en la cama, vestida solo con un sugerente conjunto de lencería, y que al verle dijo: «Espero que cumplas con lo que has prometido esta mañana en el desayuno. Házmelo pasar bien y aprovechemos uno de mis días más fértiles para ver si esta vez logramos quedarnos embarazados». Fue como si le pusieran esas banderillas negras con las que se estimula a los toros bravos para que embistan con ganas y fuerza al capote. Esa primera vez, aunque Pedro trató de hacerlo lo mejor posible, no recibió más que un aprobado. «No sé dónde está tu cabeza esta noche, pero espero que mañana te esfuerces más». Fue la valoración que hizo Encarni antes de darse la vuelta y separarse de él en la cama en señal de enfado. Según fueron pasando los días y gracias al número de repeticiones, Pedro fue mejorando sus actuaciones. Se olvidó de sus miedos, aceptó la situación y acabó por disfrutar con lo que estaba sucediendo. Al acabar cada nuevo encuentro, un cierto remordimiento le invadía, pero al final de la semana eso ya se olvidaba muy rápido y revivía en su mente lo que acababa de pasar. La noche del sábado fue un auténtico fin de fiesta. Al acabar, Pedro pensó que aquello no volvería a repetirse y sintió la necesidad de aprovechar la ocasión por última vez. Se giró y buscó el cuerpo todavía desnudo de Encarni, que, encantada, se dejó de seducir nuevamente. Lo sucedido durante la semana fue como una especie de catalizador erótico. En la noche del domingo en el que Pedro supuestamente había vuelto de su viaje, se vivieron tórridas e intensas escenas de pasión y fulgor sexual en las alcobas de ambos matrimonios. Mari satisfizo con creces la abstinencia de la última semana, ocasionada por el viaje de su esposo. Encarni continuó aprovechando su semana de fertilidad, esta vez con su esposo de verdad. Unas semanas después, a Pedro le entró una llamada en su móvil. Descolgó y su hermano le dijo, algo nervioso y casi llorando: «Pedro, estamos embarazados». Fruto de la emoción, tardó un rato en poder seguir hablando. «Gracias. Muchas gracias, hermano. Enhorabuena». Fue lo único que se le ocurrió responder a Pedro, mientras su cabeza se llenaba de extraños pensamientos y sensaciones al oír ese «estamos embarazados» que acababa de decirle su hermano. Al cabo de unas semanas, en la primera ecografía, el ginecólogo les dijo a los felices futuros padres: «Vaya, parece que les ha costado, pero al final van a tener premio doble para recuperar el tiempo perdido». «¿Cómo dice?», respondieron al unísono Encarni y Pablo. «Sí, miren», continuó diciendo mientras le señalaba algo en la pantalla del ecógrafo. «Aquí se ven, claramente, 2 fetos. Y parece que...». Miró con atención lo que veía en sus ojos y concluyó: «Sí, está claro. Son 2, un varón y una hembra». Unos meses después, llegaron al mundo los mellizos, David y Laura. Visto lo ajetreado que había sido la vida sexual de Encarni, tanto en la semana de la suplantación como en las posteriores, había un abanico de posibilidades para la paternidad real de los mellizos. Los 2 de Pedro, los 2 de Pablo, o uno de cada uno de ellos. Era cierto que hasta ese momento Encarni no se había quedado embarazada, pero también lo era que no había ninguna causa médica para explicarlo. Quizá el cambio de hábitos sexuales que aquella extraña semana introdujo obrara el milagro, o quizá fuera la voluntaria colaboración de Pedro, o por qué no, una mezcla de ambas cosas.